La Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero, ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional es necesario andar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial es el desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma el Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países de las muchas disposiciones del tratado. Una de las más importantes y controvertidas acordaba que Alemania y sus aliados aceptaran toda la responsabilidad moral de haber causado la guerra, desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar en los remisios representaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores a 1922, con la llegada al poder de Adolfo Hitler en los años 30. Alemania nació vencida en el conflicto. Consideró exagerados los impuestos que debían afrontar para el pago de los daños de la guerra. A eso se suma el resentimiento por la pérdida del territorio provocado, así el impuesto del Partido Socialista y Nacionalista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecente el descontento popular. Japón, también perteneciente al banco vencedor, tampoco recibió las posiciones territoriales deseadas tras la firma del tratado a mediados de 1939. Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia había sido incorporada en Alemania por el momento, aunque Inglaterra y Francia se oponían. No consideran importantes detener el expansionismo italiano y alemán. Por otra parte, Stanley prefirió protegerse y firmó con Hitler un tratado de no agresión, según el cual Alemania y la URSS y la Unión Rusa no se atacarán el uno al otro. Y además se dividieron entre ambos la ciudad de Polonia. Se vería, sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial en 1936. Las tropas de Alemania e Italia, junto con los de Japón, constituyeron el eje llamado Berlín, Roma y Tokio. Estos se dañaron con facilidad de medio Europa. La persecución contra la población judía que el Partido Nacional Socialista desencadenó en Alemania, en las naciones que iban ocupando los judíos que no lograron huir, fueron encerrados en espacios cerrados donde se les vigilaba y después se les envió a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se le conoce como el Holocausto, en el cual se arrojó una cifra aproximadamente de 6 millones de muertos. Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener
el avance de Alemania. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los países del eje debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por otro lado, el 25 de abril de 1945, se encontraba encerrado en un búnker desde donde ordenaba resistir a toda costa el ataque a los judíos. Esto no fue posible ya que a finales de mayo se suicidó el resto del alto mando alemán. Firmó una capitulación y así llegó al fin de la guerra en Europa. Por su parte, la guerra en el Pacífico aún continuaba. Los aliados ganaron territorio ante la resistencia que oponían. Las tropas dirigidas por el almirante Yamamoto, el presidente de Estados Unidos de América, Harry Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos: arrojar una bomba atómica misma que fue lanzada en la ciudad de Indochina. Este hecho deja saldo de 200.000 muertos. Posteriormente se lanzó una segunda bomba más en Nagasaki. Ante esto, Japón se rindió. De esta manera termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era el muro de Berlín? Fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA. Berlín Oeste, de la capital de la RDA, entre esos años es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la República Democrática Alemana, RDA, como un muro de protección antifascista, y por parte de los medios de comunicación y por parte de la opinión pública occidental como el muro de la vergüenza. El bloque del Este, dominado por los soviéticos, sostenían que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. Antes de la construcción del muro, en 1961, debido a la maltrecha económica soviética en contraposición con el crecimiento económico del Berlín Occidental, se estimaba que 3,5 millones de alemanes orientales huyeron de la RDA hacia la RFA, aproximadamente el 20% de la población de la RDA. Este muro de 45 km dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 km rodeaban su parte oeste, aislándola de la RDA, es decir, del muro constituida la frontera. La Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947 durante las tensiones de las posguerras y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, pero ninguno de los dos bloques nunca tomaron acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó Guerra Fría. Si bien estos enfrentamientos llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX.
Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo del gobierno en todo el planeta.